Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. El día de hoy nosotros venimos a hablar sobre el texto El médico en la Edad Media. Los integrantes, bueno, que vamos a hablar este tema van a ser Marcelo Figueroa, Lucas Rivas y yo, Jaime Figueroa. Bueno, a modo de introducir un poquito lo que va a ser la presentación, nosotros vamos a hablar acerca del texto escrito por Luis García y John Arrizabalaga. Dentro de este texto vamos a hablar cómo la medicina pasó de basarse en creencias a ser un método científico y cómo el médico fue ganando prestigio gracias a la universidad, aunque cómo su estatus social, religión y la aceptación que tenía en en la sociedad eran un marco importante para poder entrar dentro de estas universidades y cómo este médico de la Edad Media marcó el inicio del médico profesional que conocemos hoy en día. Bueno, a modo de introducir un poco cómo es el texto, dado que muchas personas seguramente no pudieron leerlo. Este texto analiza a la medicina en Europa dentro del siglo XIII y XV. Esto es cuando se basa de que la medicina dejó de creerse como algo mágico o religioso, sino que pues, empezó a tener un enfoque más racional. Esto gracias que se basa ahora en el galelismo. Eh, En el texto habla cómo las universidades jugaron un papel clave dentro de consolidar la medicina como una disciplina científica, aunque al principio y dentro de estos siglos la mayoría de los médicos no directamente eran médicos universitarios. También habla mucho de cómo hay muchos grupos excluidos, dado que solamente ciertas personas con ciertas religiones y estatus sociales podían entrar a ser médicos universitarios y esto excluye como por ejemplo a las mujeres, judíos y musulmanes, aunque esto igualmente logran ejercer la medicina, como lo vamos a ver más adelante. Y también empieza a marcar cómo la medicina pasa de ser algo simplemente para cuidar a las personas a ser algo más parte de un mercado y que fue siendo regulado por leyes en en las autoridades y marcando cómo el sistema médico empieza a ser más profesional y controlado. Bueno, pasando a las ideas generales, la primera idea, ¿cómo se crea el médico universitario? Con la cita, uno de los intelectuales universitarios del momento, el italiano Tomás de Aquino, no dudó en definir al nuevo modelo profesional sanitario como el hacedor de la salud. Esta idea nos pareció importante porque muestra cómo nace el médico de manera académica y profesional. Antes la medicina se basaba más en creencias populares, pero con la creación de las universidades, eso cambió. La cita que elegimos destaca que el médico ya no es solo alguien con experiencia práctica, sino alguien que se forma científicamente. Y con este nuevo modelo, la medicina pasa a ser una institución formal y el médico comienza a ganar más respeto y prestigio. Ahora pasaremos a la segunda idea. Médicos existentes en la Edad Media. Juntos o separados, ambos sanadores, los cirujanos y los médicos o físicos, no renunciaron a basar su actuación en la filosofía natural. Esta idea se enfoca en los distintos tipos de personas que ejercían la medicina en la Edad Media. Nos pareció interesante que existieran distintos roles dentro del mismo sistema de salud. Aunque existiera una jerarquía donde el médico universitario tuviera más prestigio por su formación académica, también estaban los cirujanos y barberos, que cumplían funciones más prácticas. Los médicos universitarios se encargaban del diagnóstico y tratamiento teórico. Los cirujanos realizaban procedimientos técnicos como suturas, amputaciones o tratamiento de heridas. Y los barberos hacían tareas prácticas como cortar el pelo, sacar muelas, hacer sangrías o hacer pequeñas incisiones. Y a pesar de diferencias, o sea, a pesar de que existieran diferencias en su nivel de formación, todos compartían la misma base teórica, basada en la filosofía natural. Ahora pasamos a la tercera idea. El mercado de la salud. La medicina o era algo útil o no tenía razón de ser. Así de rotundo lo expresó Arnaud de Villanova al comienzo del siglo XIV. Nos pareció importante porque muestra cómo la medicina empieza a verse como un servicio profesional. Y elegimos esta cita porque refleja que desde ese tiempo ya se exigía que la medicina fuera útil. Em, los médicos y cirujanos comenzaban a trabajar con contratos escritos y eso nos indica que existía un sistema legal que regulaba la atención médica. En las preguntas generales del texto
Nos hicimos dos preguntas clave que fueron para poder entender de mejor manera todo este contexto. La primera fue, ¿por qué la medicina universitaria tardó tanto en expandirse en Europa? Y la respuesta tiene con varios factores. El primero tenemos que las universidades solo se podían crear en ciudades con los recursos suficientes, por lo tanto no era muy común en todas las regiones. Además de que, como ya habíamos mencionado, estudiar era muy costoso y solo era accesible para una minoría privilegiada. Por eso muchos lugares como el sur de Europa no había mucha infraestructura ni el apoyo político. Por lo tanto, la medicina siguió dependiendo del modelo de abierto de enseñanza, que fue el otro modelo que coexistió con la enseñanza académica, y donde todos estos saberes se transmitían de una forma mucho más informal. Por lo tanto, aquí podemos ver en el mapa este de Europa que tenemos que muchas de las universidades que fueron se generaron sobre todo por el tema del siglo XV, por esas fechas. Y la segunda pregunta que nos hicimos fue cómo afectó la exclusión de las mujeres, judíos y musulmanes al desarrollo de la medicina. Pero lo que observamos es que estos dos grupos fueron marginados del sistema académico universitario. Estos seguían participando de la práctica médica, pero desde sus propias comunidades. Aparte, su exclusión impidió que todos sus conocimientos empíricos y todas estas tradiciones se integraron a la medicina oficial, por lo cual limitó mucho la diversidad del saber médico. En la siguiente parte hablaremos sobre el nuevo título sugerido. Bueno, nosotros como grupo, el nuevo título sugerido que nosotros proponemos es de la divinidad a la ciencia, el nacimiento del médico profesional. ¿Esto por qué? Porque remarcamos que anteriormente, en la pasada historia, todo lo que venía a ser con el cuerpo humano y las enfermedades se trataba de una divinidad, dado que se atribuía todo esto a la religión. Pero en este texto pasamos de pasar esa divinidad a tomar ya como una ciencia. Y también este texto explica cómo el nacimiento del médico profesional que vemos hoy en día, dado que sentó las bases para los médicos que actualmente tenemos trabajando en nuestros tiempos. Ya, aquí se propusieron nuevos objetivos. Fueron dos. En el texto que se pudieron haber desarrollado mucho más. El primero es explorar con mayor profundidad el rol de las mujeres en la medicina. Si bien se menciona que están excluidas en las universidades, esta no se analiza con detalle, por lo que todos los tipos de conocimiento que manejaban, las prácticas que realizaban o cuál era su importancia en el ámbito doméstico y comunitario no se desarrollaron. Por otra parte, tenemos el segundo objetivo, que es analizar el impacto del derecho romano. El texto lo menciona como parte del marco legal que regulaba todo esto, la relación entre médico y paciente, con el tema de los contratos, pero este no profundiza cómo esto ayudó a profesionalizar la medicina como tal, ni sus consecuencias sociales que tuvo el derecho romano. Y ambos temas podrían haber enriquecido mucho más en este análisis. Bueno, ¿por qué el texto apoya el pensamiento crítico? Este texto nos muestra mucho más que cómo era la medicina en la Edad Media. Nos permite cuestionar el contexto histórico sobre quién podía acceder a la salud, quién podía ejercer la medicina y qué tanto han cambiado esas condiciones hoy. Nos hace pensar en las desigualdades sociales, en cómo el conocimiento médico se relacionaba con el poder, la religión o el género, y desde ahí podemos reflexionar sobre cómo se construye el conocimiento y quién tiene el derecho a ejercerlo. En el fondo, el texto igual nos invita a comparar el pasado con el presente, a entender que muchas tensiones siguen vigentes y por eso eh, nos hace pensar, cuestionar y entender críticamente cómo funcionan los sistemas médicos incluso hoy en día. Entre los hallazgos más importantes del texto destacamos varios puntos que ya habíamos mencionado brevemente antes. Primero fue el nacimiento del médico universitario como tal, que este marcó el inicio de una medicina mucho más científica y racional, basado en textos clásicos y el pensamiento aristotélico. También podemos mencionar la diversidad de los sanadores en la Edad Media. Muchos fueron médicos académicos, cirujanos, barberos y curanderos. Que ellos convivían y cumplían funciones diferentes, pero al fin y al cabo fueron complementarias, y lo que nos muestra que no había un único modelo de medicina.
También un hallazgo clave fue el surgimiento del mercado de la salud, donde la medicina al fin y al cabo se convirtió en un servicio pagado, regulado por los mismos contratos que habíamos mencionado. Y esto transformó a la salud en un bien de mercado, con lo que demuestra que el uso del derecho romano fue útil. Y por último, también evidenciamos la exclusión social al acceso del conocimiento médico, aunque marginados, mujeres, judíos y musulmanes seguían aportando desde los márgenes. Esto nos ayuda a pensar en cómo todo este poder influenció históricamente a quien podía acceder al saber y ejercer propiamente tal la medicina de forma legal. Y todo esto nos demostró que la medicina medieval fue una etapa de transición y no de estancamiento como muchas veces se cree. Bueno, a modo de concluir esta presentación y reflexión final que tenemos como grupo, bueno, a nosotros nos gustó mucho el tema, dado que nos muestra cómo desde la Edad Media se empezó a formar el médico que tenemos hoy en día. También como nos hizo reflexionar acerca de que actualmente y en ese tiempo los médicos tenían como un cierto estatuto y ciertas personas podían acceder a él y la verdad es que a día de hoy se puede seguir viendo ese tipo de cosas a menor medida o se tiene más normado, más normal para las personas. Además de que las exclusiones sociales que existían en ese tiempo ya se ven menos, aunque en cierta forma igual se ven, dado que actualmente ahora las mujeres y sin importar tu etnia o creencias puedes entrar a optar a estos. Y también cómo se fue normando a medida del tiempo, eh, cómo el médico pasó de tener diversas formas de estudiar el tema a ahora directamente solamente poder ejercer la medicina respecto a los estudios universitarios. Bueno, muchas gracias por esta presentación